Bienvenidos, mi nombre es Ángel Vega. Vamos a continuar con esta serie de videos acerca, que van a hablar acerca de las estructuras de datos. Vamos a estar trabajando ahorita con una de las más sencillas. Vamos a dar sus características y vamos a implementar un algoritmo para ordenar arrays. Bueno, arrays se pueden crear de diferentes maneras en diferentes lenguajes de programación. Pero todos comparten más o menos las mismas características, ¿no? Primero que nada, en los arrays tenemos acceso aleatorio y para hacer acceso aleatorio normalmente utilizamos estos símbolos, ¿no? Escribimos la letra O y entre paréntesis el número de operaciones que necesitamos para ejecutar un proceso, ¿no? Por ejemplo, para acceder a alguno de los elementos dentro de nuestro array tenemos acceso aleatorio, significa que solo necesitamos una operación para acceder al elemento y esa es una característica que viene heredada por parte de las computadoras de cómo funciona la memoria RAM. La memoria RAM en realidad significa memoria de acceso aleatorio y esto más o menos significa que tiene un sistema de direcciones almacenado donde nosotros no tenemos que, si queremos buscar un valor no tenemos que ir buscando uno por uno de los elementos, sino que simplemente le pasamos la dirección que nosotros deberíamos de saber donde se encuentra almacenado nuestro elemento. Se la pasamos a la computadora busca esa dirección dentro de la memoria RAM y nos retorna el valor que se encuentra almacenado. A grandes rasgos, esto es lo que se hace y por eso es que nuestros arrays son de acceso aleatorio. Aparte de que para que sean de acceso aleatorio, los valores tienen que estar almacenados continuamente en memoria. Podemos realizar tres tipos de operaciones principales cuando estamos utilizando con nuestros arrays para el manejo de nuestros datos, ¿no? Que son búsquedas, queremos buscar datos. En el peor de los casos utilizaríamos n operaciones, ¿no? Donde n es el número de elementos de nuestro array. Aquí en la parte inferior tengo un array con 10 elementos. Podemos ver que si quisiéramos buscar el número 21, iríamos buscando desde el número 12 hasta llegar al número 21 y nos darían 10 operaciones, ¿no? En este ejemplo, iríamos del 12 no es, el 13 no es el que estamos buscando, el 14 no es, el 15 no es, el 16 no es, y así hasta llegar al número 21. El número 21 sí es, se encuentra en el índice 9 y es el elemento número 10, ¿no? También es muy importante entender que los arrays en muchos lenguajes de programación utilizan este sistema, ¿no? Empiezan a contar desde el número 0. Desde el número 0 hasta el último elemento. En el caso de la inserción tenemos un caso de una sola operación, ¿no? Es decir, solo necesitamos el índice donde vamos a insertar el valor que queremos, ¿no? Y lo insertamos. Y en el caso de la eliminación, en el peor de los casos igualmente utilizamos n operaciones. Imagínate que eliminamos el número 12. Todos los elementos hacia la derecha se tendrán que mover un espacio hacia la izquierda para ajustar nuestro array, debido a que tenemos que siempre comenzar a utilizar desde el índice número 0. Es decir, el 1 se convertiría en 0, el 2 en 1, el 3 en 2 y así hasta el último elemento, ¿no? En el caso de la eliminación, entonces también tenemos n operaciones en el peor de los casos. Bueno, en el peor de los casos significa que hay otros casos. Por ejemplo, si elimináramos el elemento número 10 que tiene el índice 9, no tendremos que realizar operaciones extra, ¿no? Solamente estaríamos realizando una única operación. Bueno, ¿qué más características tienen los arrays? Bueno, un array ya habíamos visto que almacena los valores continuamente en memoria y es precisamente lo que también nos permite continuar con el acceso aleatorio. Ahora, un array guarda la dirección en memoria RAM del primer elemento y realiza cálculos para acceder a los demás elementos. Es decir, cuando nosotros creamos nuestro array, se coloca toda esta información dentro de la memoria RAM, pero lo que nosotros almacenamos en nuestra variable es la dirección del primer elemento únicamente. La dirección del primer elemento y el tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de C++, vamos a hacer, que es lo que hicimos anteriormente. Utilizamos un array, le decimos que es un array de números enteros, int, que significa integer o número entero, ¿no? Almacena 32 bits en memoria RAM y podemos hacer el cálculo de la dirección utilizando esta pequeña fórmula, ¿no? La dirección del primer elemento más el tamaño por el índice. Y así podríamos almacenar a cualquiera de los elementos que se encuentran dentro de nuestro array. Y esta fórmula también nos explica por qué utilizan el número 0 para... esta fórmula nos explica
¿por qué utilizamos el número 0 como primer índice? ¿No? Lo vamos a ver con unos ejemplos, ¿no? Imagínate que tenemos un array almacenado en la dirección número 100 de la memoria RAM y queremos acceder al elemento número 0. Bueno, vamos a utilizar nuestra fórmula, que es la dirección, que es 100 más el tamaño por el índice. El tamaño por el índice tenemos que es de 32 bits. La información que está almacenada y el índice es 0. 32 por 0 más 100 me da 0, ¿no? Exactamente nos estaría dando la dirección número 100, que es donde se encuentra almacenado el primer elemento de nuestro array, justamente como lo esperábamos. Ahora, si quisiéramos calcular el índice número 2, diríamos tamaño por índice, que es 32 por 1, 32, más 100, 132. El número 13 se encontraría almacenado en la dirección de la memoria RAM número 132. Hagamos un último ejemplo. Si trabajamos con el número 2, tendríamos el tamaño 32 por 2, 64, más 100, 164. El número 14 se encontraría almacenado en la dirección número 164. Y así es como funciona internamente lo que es un array. Y podemos aprovechar la ventaja del acceso aleatorio, que nos permite acceder muy rápidamente a los elementos dentro de nuestro array. Bien, ahora vamos a escribir un poco de código. Vamos a escribir un array y vamos a escribir, bueno, para trabajar, vamos a crear una función que nos retorne un array de números aleatorios. Ahora, para ello vamos a escribir int y un asterisco. ¿Qué es el asterisco? El asterisco simple y sencillamente va a ser la memoria RAM de la que, la dirección del valor almacenado en la memoria RAM de la que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, vamos a recordar que cuando nosotros creamos un array, los valores deben de estar almacenados continuamente en memoria. En C++ ya existe un mecanismo para almacenar valores continuamente en memoria, y que lo vamos a ver a continuación. Ahora, otra cosa muy importante es que cuando nosotros creamos un array, lo que realmente estamos almacenando en ese array es la dirección del primer elemento, y en base a la dirección del primer elemento vamos a poder calcular la dirección en memoria RAM de los siguientes elementos, de los elementos que se encuentran almacenados continuamente en la memoria. Bien, vamos a regresar a nuestro editor de texto y primero que nada tenemos podemos escribir nosotros esto, tenemos esta estructura dentro de C++ que nos permite crear elementos almacenados continuamente en la memoria RAM. Solamente utilizamos la palabra new, espacio, le indicamos el tipo de dato que vamos a almacenar. En este caso va a ser una lista de números enteros. Solamente tenemos que escribir eso, el tipo de datos, int, que significa integer, y en español significa entero. Abrimos y cerramos corchetes para indicarle que vamos a almacenar elementos continuos, uno después de otro en la memoria RAM, y dentro de esos corchetes le indicamos cuántos elementos quiero que agregue a la memoria RAM. ¿Okay? En este ejemplo tenemos que vamos a agregar 5 elementos continuos, y esto nos va a retornar la dirección en la memoria del primer elemento, ¿no? Es muy importante que entendamos esto, que esto nos va a retornar la dirección de la memoria RAM del primer elemento, no el valor del primer elemento, la dirección. Okay, que también es un número entero. Ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. La dirección es un número entero. En nuestro ejemplo anterior era el número 100, pero podría ser cualquier otro número, y normalmente está representado en valor hexadecimal, ese número entero. ¿Okay? Bien, para hacerlo le vamos a decir que entonces vamos a almacenar esa dirección, ese asterisco, eso es lo que significa ese asterisco, ¿no? En C++ se le llama punteros, pero eso es lo que le estamos diciendo. Vamos a almacenar la dirección de la memoria RAM, es un número entero, y vamos a almacenarla de tal manera que este va a trabajar como un array de datos. Bien, entonces aquí le ponemos el nombre, le voy a poner bg array, abrimos, cerramos corchete, paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Bien, aquí va el código, y también necesitamos un parámetro, ¿no? Le tenemos que decir que necesitamos un entero a, que va a ser el tamaño de nuestro array. Bueno, aquí hay que indicarle, como necesitamos garantizar que este parámetro sea positivo, le vamos a poner unsigned. Unsigned significa que nosotros queremos que el parámetro a sea un valor positivo. No necesitamos o no queremos valores negativos. No podemos crear un array con valores negativos. Es decir, no puedes decir quiero menos 5 elementos. Bien, no, queremos 5 elementos, o 6 o 7, tienen que ser un número entero forzosamente. Por ello vamos a utilizar unsigned, ¿no? Entonces cuando nosotros le pasemos un parámetro a esta función, que es bg array, estamos garantizando que va a ser un número positivo, y si no nos va a arrojar un error. Dentro de la función vamos a crear una variable. Nuevamente esta variable va a ser un puntero que va a almacenar el array que vamos a retornar. Es decir, este array
que estamos escribiendo aquí, esta variable interna, va a ser el valor de retorno de nuestra función, ¿no? Va a ser precisamente este array el que vamos a retornar cuando ejecutamos esta función. Ahora, nosotros recuerda que tenemos este mecanismo para almacenar elementos continuamente dentro de la memoria. Vamos a utilizar entonces esa estructura, vamos a decir new. Ya sabemos que vamos a utilizar valores enteros. Abrimos, cerramos corchetes y le decimos cuántos elementos queremos. Aquí queremos a elementos, los que se le pasen a la función. Ahora podemos iterar sobre todos esos elementos utilizando un for loop. Simplemente diciendo lo que vaya desde el índice número 0 hasta el último índice, que es a-1. ¿Ok? El último índice es a-1. Es decir, aquí el valor i, el último valor que tomaría sería a-1. Ese sería nuestro último índice, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 5 elementos, a-1 sería 4. Ese sería nuestro último índice. Y eso es lo que hace este pequeño pedazo de código, ¿no? I menor a a. Lo único que va a garantizar es que i, el último valor que va a tomar es a-1. Bien, ahora vamos a ponerle valores a cada una de esas direcciones con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Ahora, para dereferenciar ¿qué significa dereferenciar? Significa acceder al valor interno, ¿ok? Entonces nosotros tenemos algo almacenado. Para dereferenciar, primero que nada, escribimos nuevamente el asterisco y escribimos paréntesis. Esa es la sintaxis o la nomenclatura que nosotros utilizamos para dereferenciar o para tener acceso al espacio en memoria RAM en una cierta dirección. Tenemos una dirección que se llama array. Recuerda que esto es una dirección en memoria RAM. Tenemos una dirección en memoria RAM a la cual le vamos a sumar el índice. Y esto ya tiene relación directa con lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Con la fórmula que nosotros utilizamos para calcular direcciones de cada uno de los elementos del array. Entonces tenemos que es una dirección más el tamaño por el índice. Ahora, aquí solamente tenemos la dirección más el índice, y el índice no está siendo multiplicado por el tamaño de datos que estamos asignando a nuestro array. El tamaño de datos que estamos asignando a nuestro array fue indicado en esta parte del programa donde nosotros utilizamos esta estructura. El programa internamente lo sabe y automáticamente va a multiplicar ese índice por el tamaño del dato, ¿no? Que estamos utilizando un entero, son 32 bits, va a multiplicar i por 32 bits y se lo va a sumar a la dirección del array que está almacenada en esta variable que hemos creado que se llama array y que es un puntero entero, ¿no? O que es recuerda que un puntero significa que es una dirección en memoria RAM. Entonces esa dirección en memoria RAM va a ser igual a un número aleatorio, ¿no? Aquí le vamos a poner que va a ser igual a un número aleatorio. Solamente que para garantizar que nos retorne diferentes números aleatorios vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta función que es srand y es escribirle o ingresarle una semilla a nuestra función generadora de números aleatorios. En el video anterior ya habíamos mostrado más o menos cómo crear números aleatorios utilizando semillas. En este caso vamos a utilizar otra función más sencilla que va a ser rand. Simplemente a rand le vamos a pasar un valor entero positivo. Para ya sabemos cómo pasamos valores positivos utilizando onSigned. Le vamos a pasar la función time y vamos a multiplicar eso por random nuevamente, ¿no? Ahorita no es necesario entender qué es lo que realmente hace este código. Simplemente hay que entender que nos va a retornar números enteros, ¿no? Números aleatorios, perdón. Cuando mandemos a llamar la función random nuevamente. Ahora, cada que ejecutemos random va a generar un número aleatorio y lo va a almacenar en esta dirección dentro de la memoria RAM. Quiere decir que va a buscar el iésimo elemento que se encuentra después de la dirección principal, que es la dirección que se está siendo almacenada en esta variable que se llama array. Finalmente, solamente retornamos esa dirección que es array. Acuérdate que es la dirección del primer elemento, en realidad lo que estamos haciendo aquí. Pero después de ese elemento existen otros a elementos, ¿no? Debido a que ejecutamos este código. Return. Bien, ahora ya simplemente vamos a imprimir ello, ¿no? Esto. Ahora vamos a decir que tenemos un puntero de números enteros. Le vamos a llamar esta variable mi array.
es igual al resultado de ejecutar BGArray. ¿Ok? Le vamos a decir cuántos elementos queremos. Vamos a ponerle que queremos unos 20 elementos. Y ahora vamos a imprimir esos 20 elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que utilizamos el for loop nuevamente. Vamos desde el índice 0 hasta el número 20, ¿no? Porque aquí le estamos poniendo 20 elementos. Y los vamos a imprimir en pantalla, ¿no? Para eso utilizamos esa función cout, que significa console output o salida en la consola, ¿no? Que simplemente es imprimir algo en la consola. Lo vamos a ver en unos momentos. Después de... bueno, ¿qué es lo que vamos a imprimir? El valor del array. Como lo hacemos nuevamente, de referenciamos, no es algo que podemos hacer con punteros. Esta es una dirección en memoria RAM y la podemos dereferenciar para acceder al valor que se encuentra almacenado internamente. Tenemos la dirección de mi array y le vamos a sumar el índice, ¿no? Ya sabemos que esto ejecuta una fórmula que hemos estado viendo durante este video, ¿no? Después de que lo imprima un valor, vamos a darle un espacio y eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar nuestro código, Shift F10, y vamos a ver qué es lo que sucede. Esperamos unos momentos a que se construya. Ya se construyó 100% y perfecto, ¿no? Se imprimieron aquí 20 valores correctamente. Hemos creado una estructura de datos que se llama array utilizando punteros. Recuerda, un puntero es una dirección en memoria RAM, utilizando punteros y utilizando esta estructura que nos crea o que almacena valores continuos uno tras de otro en memoria RAM, y que esta estructura ya viene de forma nativa utilizando el lenguaje C++. Ahora, solamente para darle un poquito de formato, cuando generemos el número random, hay que decirle que solamente queremos dígitos de entre 0 y 99. Para ello lo hacemos de esta manera, ¿no? Le decimos que queremos bueno, si quisiéramos dígitos de entre 0 y 100, solamente utilizamos esta pequeña fórmula, random, con el operador módulos, y el número nos da un rango, ¿no? Eso nos daría un rango de entre 0 y 99, y si le sumamos un 1 nos da un rango de entre 0 y 100. De esta es la manera en la que podemos generar rangos utilizando C++ y utilizando la función rand. Esta función se encuentra, la puedes utilizar utilizando el archivo de IOStream de C++. Y utilizando el namespace std, porque es parte de la librería estándar de C++. Bien, esto por el momento. Bueno, en los siguientes videos vamos a ver lo que es un puntero doble, lo que es un puntero doble o un puntero triple, o dicho de otras maneras, un array de direcciones o un array de direcciones que a su vez contienen direcciones. Bien, a lo mejor suena un poquito confuso, pero lo vamos a tratar en el siguiente video. Vamos a ejecutar solamente este código para ver los cambios que hemos realizado con los números random. Solamente vamos a generar números de entre 0 y 100. En nuestro ejemplo hemos ejecutado la función para que ejecute únicamente 20 elementos, ¿no? Aquí tenemos la función principal, que es el main, y aquí es donde ejecutamos nuestra función que nos genera un array con números aleatorios, con 20 números aleatorios, y los imprimimos en pantalla. Todo está funcionando correctamente. Bueno, es todo por esta sesión. Deseo que estés muy bien.